¿A dónde nos puede llevar la curiosidad? A aquella sensación que nos mueve, que nos apasiona y que nos da la fuerza para avanzar. Nos lleva a observar más allá, imaginar nuevos mundos, el núcleo de las cosas, entender cómo funcionamos y nos premia con logros en ciencia, tecnología y exploración. Descubrimos lo inimaginable, comprendemos lo impensado, inventamos lo imposible. Hoy seguimos explorando el mundo natural con curiosidad, pasión y entrega a través de los extraordinarios ojos femeninos. Mi nombre es Ángela Posada Swafford, periodista científica, y estoy fascinada por estar aquí también acompañada. Observar más allá de nuestro diario vivir, imaginar las células, el núcleo de las cosas, entenderlas funcionando dentro de nuestro sistema inmunológico, descubrir cómo galaxias enanas forman sus nuevas estrellas, medir las formas en que la conservación de la biodiversidad, la paz y los derechos indígenas, por ejemplo, están unidos, construir ciencia para todo un país. Si no fuera por la curiosidad, esa rasquiña que nos pica y que nos une a todos en la raza humana, nuestros logros en ciencia, tecnología y exploración quizás no habrían podido brotar del suelo. Pero la curiosidad no puede lograr todo sola. La pasión y entrega de quienes investigan la ciencia deben poder unir fuerzas con aquellos que entienden de estrategia y el poder de las políticas públicas. Este tipo de unión es el que hace la fuerza y el que logra resultados concretos. Las extraordinarias invitadas que tengo a mis dos lados en esta charla inaugural de Puerto de Ideas Antofagasta 2022 no solo poseen esa curiosidad vital, sino que además de explorar el mundo natural a través de ojos femeninos, entienden que deben extender los brazos hacia el sector de la ciencia y las relaciones con quienes crean leyes y toman decisiones. Si nuestra herencia no es solo habitar este universo, sino entenderlo, mejorarlo y preservarlo, la única forma posible de lograrlo es aplicar a su estudio todo el poder intelectual de nuestra diversidad cultural y de género para que los beneficios de la ciencia y la tecnología sean inclusivos y sean impartidos con justicia. Entonces sí tendremos el cuadro completo. Muy bien, voy a presentarlas muy brevemente. A mi extrema derecha, Brigitte Baptiste. Ella es una bióloga colombiana, es exdirectora del Instituto Humboldt de Investigaciones en Colombia. Es en este momento rectora de la Universidad EAN. Brigitte es magíster en conservación y desarrollo tropical. Es experta en ciencias ambientales, en manejo de áreas protegidas, en ecología tropical y en monitoreo de biodiversidad. Ella se enfoca en la sostenibilidad ante todo. Bienvenida, Brigitte, gracias. Muy bien. La doctora Mónica Rubio, bienvenida. Ella es expresidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía, es doctora en astrofísica y técnicas espaciales de la Universidad de París. Ella fue Premio Nacional de Ciencias Exactas del año pasado, es nuestra más reciente condecorada. Mónica en este momento es profesora titular y académica del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y es experta en radioastronomía milimétrica. Ella ha usado el magnífico instrumento ALMA para muchas de sus investigaciones. Nuevamente bienvenida, Mónica. Gracias. Gracias. Carolina Torrealba, bienvenida. Carolina es bióloga. Gracias. Ella es doctora en biología celular de la Universidad Católica de Chile. Ella ha dedicado su vida profesional a la gestión y a las políticas públicas en ciencias y tecnologías. Y además es la primera subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación de Chile. Fuiste, ¿no? Sí. Pero fuiste la primera. Sí, pero Por ya eso. fui ya. ¿Cierto, ministro? Eso no se quita nunca. No. Pero es rico haberlo sido y no ser también es rico. Ahora nos vas a contar.
Y Ana María Lennon, last but not least, como dicen, muchas gracias Ana María. Ella es inmunóloga del Instituto Curie de Francia. Su carrera científica se ha basado en el uso de enfoques multidisciplinarios para comprender a diferentes escalas cómo funcionan las células en el sistema inmune. Espero que nos cuentes mucho más de tus logros. Bienvenida y gracias. Muy bien. Entonces, yo quiero un poquito que el público las conozca un poquito y me encantaría preguntarles un poco a todas cuál ha sido ese gran logro en cada una de sus carreras, de qué se sienten ustedes más orgullosas y más diciendo esto fue lo que hice y esto es lo que estoy haciendo, y luego conversaremos de temas tan importantes como la responsabilidad que tenemos tanto científicos como comunicadores como personas que trabajan en las políticas públicas, de integrar todos estos conocimientos y de salir allá afuera y abrazar a la gente con la importancia de la ciencia para que la sociedad apoye a la ciencia, que ya tuvimos una probadita del coronavirus. La gente entendió la importancia de apoyar la ciencia, pero bueno, muy bien. Entonces voy a empezar por aquí. Por favor, cuéntanos. Bueno, efectivamente, muchas gracias. Feliz de estar aquí en Puerto Ideas y poder compartir con ustedes y con todas ustedes acá. Yo creo que efectivamente el coronavirus nos trajo la ciencia a nosotros, a todos los ciudadanos, y creo que efectivamente la curiosidad y el deseo de entender y de protegernos durante estos años ha sido algo muy importante, y de alguna manera toda esta pasión y todo este interés que tenemos los científicos y las científicas por tratar de entender la naturaleza, creo que a través de esta pandemia se ha podido traspasar de alguna manera al público en general, porque tenemos 4 dosis ya, por lo menos yo, de vacuna, y nos sentimos mucho más tranquilos. Claro. Pero quizás la inmunóloga nos puede decir más acerca de cómo las células funcionan en este organismo tan interesante que somos los seres humanos. Le preguntaré, pero antes yo quisiera que tú nos dieras una probadita de tus investigaciones. ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué es lo que tú estás estudiando? Lo que a mí más me ha atraído durante toda mi vida profesional es tratar de entender cómo nacen las estrellas, porque sabíamos que las estrellas vivían y morían, pero no, por lo tanto, en todos los ciclos no tiene que haber un nacimiento para que haya una vida y una muerte. Y eso era algo que era desconocido, y era desconocido porque no teníamos los instrumentos desarrollados como para buscar y estudiar estas regiones donde se producía el nacimiento de las estrellas. Y por eso que la radioastronomía milimétrica, en particular ALMA, el gran telescopio, radiotelescopio a 5.000 metros aquí en esta región, es el instrumento que nos ha permitido empezar a entender, a conocer, porque son regiones oscuras que no emitan luz, por lo tanto no las podemos ver. Tenemos que buscar otras formas de poder escudriñar el universo para poder avanzar en el conocimiento del nacimiento de las estrellas. De la misma manera, como por muchos años no sabíamos todo el proceso que ocurría en el vientre de una mamá, ¿no? Mientras crecía un nuevo ser humano, hasta que llegaron las ecografías y hoy día conocemos todo el proceso, pero no lo vemos. Tenemos que usar un instrumento particular para poder estudiarlo. Eso es lo que nos permite entonces la radioastronomía milimétrica. Y eso es lo que me apasiona. Me apasiona y Muy es que a mí me lindo. encanta oírte hablar. Me gusta la comparación de Alma como un gran oído, mientras que el Paranal es como los grandes ojos, ¿no? Entonces eso es algo importantísimo. Supongo que vienen muchos descubrimientos en materia de radioastronomía en cuestión de nacimiento de estrellas. Así es, la verdad es que ALMA y los radiotelescopios nos han abierto todo el universo oscuro, el universo invisible. Por muchos años estudiamos el universo con la prolongación de nuestra vista,
Pero el universo es fantástico, es como una gran sinfonía, con un gran piano. Y mirábamos o escuchábamos solamente una tecla de ese piano. Pero el piano tiene 8 octavas y el universo toca toda la música en todas las octavas. Entonces los astrónomos usamos la radioastronomía como una parte del teclado, la astronomía óptica como otra parte del teclado, la astronomía infrarroja como otra parte del teclado, con los observatorios espaciales o los observatorios estratosféricos, otra parte, y así podemos entonces escuchar, entender y transmitir cómo el universo suena, cómo el universo existe y cómo funcionan todos los procesos de la naturaleza en el universo. Así que es la gran sinfonía. La gran sinfonía, y si esta es la gran sinfonía, Chile es el gran conservatorio donde esta sinfonía está teniendo lugar y tú eres una de las directoras de orquesta. Y entonces allí del universo quiero meterme a lo más profundo de las células. Ana María, cuéntame un poco tu trabajo con el sistema inmune. Gracias, Ángela. Sí, en mi caso las células son mi gran amor. Y el microscopio, no el telescopio, ha sido la herramienta que me ha permitido encontrarme con ese amor. En particular me he focalizado sobre las células del sistema inmune. ¿Por qué? Porque son células que se mueven, tienen que explorar todo el organismo. Ellas no están focalizadas en un órgano específico, sino que recorren los tejidos. Y eso es indispensable para que nos puedan proteger de las infecciones, también del cáncer. Y mi contribución ha sido de usar el microscopio, tecnología avanzada de microscopía, para entender cómo se desplazan estas células, cómo migran, cómo atraviesan los tejidos y cómo comunican cuando llegan con las otras células, cuando llegan en un nuevo lugar. Es una ciencia muy básica que, claro, utiliza la biología, distintas herramientas de biología y también un poco de biofísica. Me gusta la idea de integrar varios tipos de ciencia, hace todo más rico. Y hoy en día estoy en una transición donde quizás me voy a desplazar sobre algo también más aplicado, no solo ciencia básica, tratando de aplicar lo que he aprendido sobre el movimiento de las células dendríticas al cáncer, ya que hoy tenemos la oportunidad de usar el sistema inmune para combatir el cáncer. Eso para la parte científica, pero debo decir que lo que más me ha gustado en mi carrera hasta ahora es la transmisión. ¿Es la? La transmisión. Okay. Y ha sido de formar científicos, jóvenes científicos y mujeres, muchas mujeres he formado, y transmitir ese amor que tengo por la célula y transmitir también el tipo de ciencia que me gusta hacer. Una ciencia cuantitativa, interdisciplinar, etc. Y eso ha sido quizás lo más importante hasta ahora para mí. Interesante esto de la formación, ¿cierto? En el almuerzo conversaba también con una gran científica chilena y hablábamos de que a lo mejor tú corroboras esto, como en la astronomía como que parece haber más mujeres interesadas, jóvenes en astronomía. Pregunto si también en el campo tuyo tenemos más niñas interesadas en estudiar. Nosotros somos muchas niñas. En mi laboratorio hay 11 niñas y un solo hombre. ¡Wow! Hay una cuota. La inmunología es un campo que ha atraído, la biología en general atrae muchas mujeres y la inmunología en particular. Pero sí, como nos interfazamos con la física, ahí hay menos mujeres, pero cada día más. Se atreven más. Y es importante porque introduce la diversidad que se necesita para hacer de la investigación algo rico, algo sin límite. Correcto, ese es un punto tan importante que quiero ahondar pues con todas, pero Brigitte, tú en la universidad tienes cuéntanos un poco, porque es que este es un proceso muy interesante. Es que esta era una universidad de administración en Colombia y ahora tú eres rectora de esta universidad que está haciendo una cosa completamente, se salió del foco y está rompiendo todos los patrones que uno piensa. Bueno, eso esperamos.
Yo soy bióloga, como comentaste, y ecóloga del paisaje, en el que el instrumento de investigación es el bus, que es la ventana del bus que va viajando y va mirando el cambio. Por eso el estudiante que se duerme pierde el año rápidamente en este estudio. Pero realmente de la ecología, en el trabajo de investigación sobre cómo funciona el mundo de los seres vivos, las interacciones entre los seres vivos, pasamos rápidamente a la necesidad de encontrar soluciones, como bien decía el ministro, soluciones a los problemas que tiene nuestra sociedad y el planeta en este momento. Y después de muchos años de trabajar en la investigación y promoviendo la investigación y la formación en ecología, apareció una universidad que era una escuela de negocios, o sigue siendo en su núcleo una escuela de negocios, pero que tenía una perspectiva de emprendimiento sostenible. Y cometieron la irresponsabilidad de invitarme a ser rectora con la expectativa de que eso va a funcionar y que vamos a tener unos logros muy importantes en traducir conocimiento en nuevos proyectos, en emprendimiento, en nuevas soluciones basadas en biodiversidad, basadas en ecología, basadas en ciencia, por supuesto, y también basadas en inclusión, porque claramente la innovación tiene un elemento fundamental de equidad, de inspiración en la diferencia. Claro, y esta pluralidad de voces, de opiniones, de miradas, es lo que me parece tan importante que los oradores anteriores han mencionado, y hay un ingrediente que a mí me parece increíble, Carolina, y ese que no siempre se ve, o por lo menos para uno como público no siempre lo ve, y es esta comunión o esta interacción con las políticas públicas y la ciencia. Y ese trabajo que tú viniste realizando, pues está muy dentro de eso. Cuéntanos cómo ha sido esto para ti. Sí, es un poco complejo tratar de entusiasmar en mi tema, habiendo escuchado de la creación del nacimiento de estrellas y de la célula, pero no voy a tratar de convencerlos que es súper apasionante hacer un DFL, por ejemplo, del ministerio. Pero como eso es más difícil, pero efectivamente es algo muy bonito, me tocó el diseño y la implementación de este primer Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que es un nombre largo y difícil, y que voy a contar una historia cortita. No, voy a hacerla que cortita. tenemos todo el tiempo. Pero nosotros nacimos el 1 de enero del 2020, es decir, 2 meses después del estallido social y 2 meses antes de la pandemia. En un Chile obviamente que turbulento, nuestra cuna fue mecida por estos crisis social, económica y sanitaria muy, digamos, tal vez la más difícil que hemos vivido en los últimos siglos, ¿cierto? Y el 3 de marzo, como muchos de ustedes saben, llega la pandemia a Chile, y el 3 de marzo en Chile había una capacidad para hacer test de PCR que era del orden de 400 test, y todos en el Instituto de Salud Pública en Santiago, en Ñuñoa. Y en eso, a poco andar, nosotros obviamente que tratando de entrearmar el ministerio y entendiendo que ahora tenemos que cambiar todos los planes para responder a la pandemia, se acercan las sociedades científicas, principalmente de microbiología y de bioquímica. Y me dijeron, bueno, yo tengo mucha gente que está afiliado, que son científicos, que tienen laboratorios, que tienen máquinas para hacer sus PCR, que saben hacer los PCR, que hacen investigaciones, no son clínicos, pero pueden hacerlo. Y en este momento podrían hacer test de PCR, diagnóstico. Ya, vamos con el plan. Y decidimos implementar ese plan. Yo siempre digo que es por la ingenuidad del recién llegado, porque tocaba articular a una cantidad de instituciones que era básicamente de locos y en la mitad de la pandemia. Y para hacer un cuento muy largo, breve, al mes estaba funcionando una red de laboratorios universitarios que se transformaron, dejaron de ser de investigación y se transformaron al diagnóstico clínico. Logramos coordinar más de 60 instituciones. Cuando uno está en el Estado, vincular como a 2 instituciones y que se caen bien puede tomar 6 meses. Y lo logramos con 60, que eran
más de 33 universidades públicas, privadas de Arica, Magallanes, todos los servicios de salud, las 2 subsecretarías, el Instituto de Salud Pública, en fin, agencias que entregaban los financiamientos, las sociedades científicas, el sector privado que nos ayudaba no solamente con plata, ojo, con gestión. No podíamos comprar las mascarillas porque la cotización duraba 24 horas y el Estado no tiene cómo hacer eso. Y ahí entró el sector privado. Nos ayudaban a traer los kits de China porque los que habían prometido no llegaban. En fin, toda esa red lo que generó fue una colaboración extrema, absolutamente extrema, que yo jamás lo hubiese imaginado. Y el producto, hay 2 cosas que son muy bonitas. Uno, el producto fue el impacto. En el año en que teníamos que tener fiebre para hacernos test, no sé si se acuerdan de eso, no habían test. O sea, teníamos que tener ciertas condiciones para ir a acceder a un test de PCR, porque era muy poco. Esta red dio cuenta no solamente del 15% del diagnóstico a nivel nacional en ese año crítico, sino que a nivel regional. Llevamos el diagnóstico a Magallanes y Atacama, donde no había simplemente, porque las universidades están más distribuidas que tal vez otras capacidades. En Antofagasta, cómo no recordar y hacer un homenaje también al laboratorio Antofagasta, que también dio hasta un 30% del diagnóstico en los lagos, en los ríos. En fin, logramos descentralizar el diagnóstico y llevarlo a muchas personas y posiblemente salvar muchas vidas. Pero lo más bonito de esto es que los héroes de esta historia eran jóvenes, estudiantes, personas de ciencia que dejaron sus pipetas de lado, dejaron de hacer su investigación. Y por un acto absolutamente que yo todavía no lo entiendo, decidieron no hacer cuarentena y no irse a su casa, sino que ir a trabajar todos los días a hacer test de PCR, que además es una tarea bastante aburrida para alguien que está haciendo una investigación, ¿cierto? Muy fastidioso. Muy fastidiosa. Y tenían que hacerlo además acoplado a toda la burocracia de salud, porque esta fue una red que se acopló a toda la burocracia de salud. En el mundo existen muchos laboratorios de investigación que se reconvirtieron al diagnóstico. Pero yo no conozco ninguna red de esta escala a nivel nacional que se haya acoplado al sistema de salud pública y que haya sido un aporte de ese nivel. Esta red nos transformó, obviamente que como país, en nuestra respuesta, pero nos transformó a todas las personas que participamos de esa red. Transformó a los estudiantes, teníamos además una sensación de apropiación colectiva, todos éramos la red. Todos, de Arica a Magallanes, todos, nuestras Ceremis lideraron todo, o sea, pero no solo el sector público, no, todos los investigadores, todas las personas que trabajaban, los jóvenes, los viejos, todos, las personas de los servicios de salud que al principio nos miraban con desconfianza, después era realmente algo muy fuerte. Y no era solamente estar haciendo algo, digamos, en servicio a la pandemia, que era muy importante, era tal vez la sensación de estar haciendo algo desde la ciencia, mucho más grande y más fuerte y que estaba transformando nuestro país. ¿Y por qué lo cuento volviendo a esto? Porque tal vez es con esa experiencia que yo entendí bien en profundidad para qué servía el ministerio. Que igual uno se lo pregunta, ¿para qué sirve un ministerio? Todos los que no. Y realmente tenía que ver con eso. O sea, finalmente tiene que ver no solamente con entregar fondos, administrar, hay que hacer eso. Pero tenemos que pensar estas estructuras para poder generarnos nuevas formas de llegar a lugares distintos. Esto fue un piloto, fue una innovación organizacional que ocurrió dado que existe una pandemia, pero nos llevó a ese otro estado. Y uno entiende, digamos, para qué sirven estas instituciones públicas. No es solamente fondos, es fondos, obvio, pero es visión, ambición, cooperación, es la fuerza de habernos instalado todos sin preguntarnos si éramos universidad pública o privada, si eras verde, rojo, amarillo, si te gustaba o no te gustaba el gobierno que yo representaba en ese minuto. Había otro objetivo. Y para cerrar, tal vez lo que a mí me desvela mucho después de esta experiencia es ¿qué vamos a hacer, digamos, con esta experiencia que ocurrió en muchos lugares, que permitió que la vacuna se generara en 11 meses? ¿Vamos a seguir como estábamos funcionando antes? O sea, yo creo que ¿qué pasaría, por ponerlo en positivo, si pusiéramos toda nuestra energía y nuestro ahínco en aunar las voluntades, nuestros esfuerzos en objetivos societales comunes, que son tal vez igual de apremiantes que la pandemia, pero con menor agudeza en esa urgencia que tuvo la pandemia, que fue un aunador de voluntades muy rápido, porque claro, se nos estaban muriendo los familiares, digamos, pero ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con la sequía? ¿Qué pasa si pudiésemos de verdad generar estructuras que nos permitieran cooperar de esa manera, de esa colaboración extrema,
y poner esas capacidades al servicio del país para generar resultados distintos que los que venimos haciendo. Y a mí me parece que lo más bonito de las políticas públicas tiene que ver con eso. Más allá que la construcción de los DFL, que hay que hacerlo, pero es bonito, es lindo ese espacio y poder llegar a construir una matriz de esa que sirva, creo que es muy gratificante no solamente para quienes estábamos ahí en el mesón, sino que para todas las personas que conformamos eso. Nos hizo ser un cuerpo colectivo. Me parece preciosa tu respuesta. Gracias. Muy linda. Muy linda tu respuesta, muy importante, muy al punto, porque es que estamos en un momento en que hay como una gran grieta, una gran división, ¿no? entre justamente las políticas públicas y el resto, y no es así. Así que es importantísima esa ilustración tuya viviéndolo desde adentro. Pero entonces ahora que hablamos de mirar la ciencia y mirar todo esto con otros ojos, yo digo, es mirarlo como quien mira un cuadro cubista desde todos los ángulos. Entonces es el ángulo del científico, el del niño, el del hombre, el de la mujer, el del político. Y yo creo que ese es lo que tenemos que apuntar a eso. ¿Cómo, Brigitte, ves tú eso en tu universidad? ¿Cómo este tipo de inclusión, de esas miradas, cómo han enriquecido o piensas que pueden enriquecer todos estos temas? Lo que dice Carolina es muy importante porque implica tomar riesgos, implica que los científicos también se salgan un poquito de su espacio de confort y se convenzan de que tienen que interactuar con otros sectores y no solamente, digamos, con los que están de acuerdo o con los que en la disciplina los critican o no están de acuerdo, sino cómo exponerse, cómo hacer formación de públicos. Yo creo que nunca como ahora fue tan importante la construcción de canales de comunicación y la mediación del conocimiento, porque en un planeta realmente globalizado, intercomunicado, interoperativo, es muy importante que un laboratorio en Hong Kong pueda conversar con un laboratorio en Colombia, pero es más importante que los estudiantes que están en los distintos países puedan hablar entre ellos y que los empresarios que van a producir, por ejemplo, las vacunas o una solución puedan usar ese conocimiento. Y ese sistema todavía rechina, todavía no está bien articulado, todavía tiene muchas cosas por construir en política pública, muchos acuerdos. Entonces hay que salir y hablar con los empresarios. Por ejemplo, el sector privado es fundamental. Aquí estamos pues gracias a ese espacio que nos abre una empresa, esa conversación, cómo se da, cómo se estructura para que realmente lleguemos a las soluciones que se requieren a la escala que se requieren, porque es que afrontar el cambio climático va a requerir un trabajo exponencial en proporción a lo que hicimos con la pandemia. Pues salirse de la caja de confort, pero no todo el mundo tiene los instrumentos para hacerlo. Entonces, el papel de la universidad es construir interculturalidad, construir transdisciplinariedad, construir comunicaciones estratégicas y eso es una disciplina per se, es todo un trabajo de investigación que el planeta requiere cada vez más y que requiere cada vez más medios, requiere laboratorios para poner en práctica esas cosas. Y requiere mucha ciencia básica, que es lo que siempre oigo de los investigadores, que muchos gobiernos, muchos sectores, muchos donantes piensan es en la ciencia aplicada, pero lo cierto es que todavía no conocemos la naturaleza de nuestro universo, no conocemos la naturaleza de nuestro cuerpo de fondo al fondo, no conocemos la naturaleza de la biodiversidad, cómo está conectada con el resto, todavía nos falta mucho y la biología, la investigación básica es tan importante. Entonces, pues en ese sentido es donde se necesita, digo yo, ya hablando como periodista, este rol también de educar, inspirar, convencer un poquito a nuestros lectores, a nuestra audiencia. Y es difícil porque el periodismo adolece muchas veces de este conocimiento. La mayoría de los periodistas pues tienen que cubrir otras cosas, tienen que cubrir
¿cierto? Deportes, justicia, etcétera, todas estas, pero necesitamos desesperadamente muchos periodistas expertos en ciencia para que puedan hacer este puente entre el investigador, entre la política pública y entre pues, el público que está allá afuera. Y también necesitamos periodistas y escritores que puedan inspirar, y para ahí iba yo a preguntarles a ustedes ¿cómo ven ustedes, cómo se imaginarían cada uno de ustedes este papel de inspirar a la sociedad sobre sus carreras tan hermosas? Es decir, ¿cómo inspirarías tú a la gente para que entienda este sistema interior que tenemos, este regalo que tenemos en el sistema inmune y que todavía nos falta por entender? Es lo mismo pienso con una estrella, ¿cierto? Entonces… Bueno, nos falta mucho por entender, nos falta todo por entender. Lo que yo encuentro fuerte es la idea que la ciencia no solo va a permitir aumentar el conocimiento, lo que sin ninguna duda hace de todos nosotros personas más civilizadas, ¿no? Pero más allá de eso, a través de lo que están contando tú, Carolina, o Brigitte, de esta experiencia como científicas las dos, pero en otros ámbitos, en el ámbito de las políticas, etcétera, lo que vemos es que las capacidades de los científicos también son esenciales cuando se trata de desarrollar un protocolo para que todos los laboratorios puedan trabajar juntos, cuando se trata de formar los empresarios a los problemas ecológicos hoy. Porque nosotros como científicos tenemos ese entrenamiento, ese training, esa educación, que hace que somos reactivos. Toda la vida nos enfrentamos a experimentos que no funcionan, a hipótesis que son falsas, y tenemos que reinventarnos y tener nuevas ideas, salirnos de la rutina, inventar cosas nuevas. Y eso, yo lo que quisiera decir hoy es que me parece que son capacidades que deberían ir más allá de la ciencia, y que mucha gente, que quizás el procedimiento científico, el pensamiento científico debería realmente generalizarse a muchas profesiones, porque pienso que nos haría como sociedad más eficiente, no solo en ciencia, sino que mucho más generalmente. Correcto. Ese es un buen punto para inspirar, ¿cierto? Es decir, porque hay cosas que se venden solas. Yo digo, la astronomía es sexy, ella se vende sola, pienso yo. Es una estrella. Una estrella, una nebulosa, uno como que quiere aprender de eso, pero ¿tú encuentras eso con las audiencias con las que tú hablas, o encuentras que tienes que convencer a los niños o a las personas a, mira, esto es una maravilla? Bueno, quizás yo quiero retomar un poco algunas cosas que dijo Brigitte. Por favor. ¿Ya? Porque yo creo que, bueno, estoy convencida de que tratar de entender el universo es mucho más fácil que entender las personas y las sociedades, ¿no? O sea, eso, por lo menos, yo estoy convencida de eso. Y creo que lo que tú mencionas respecto a que los científicos saliendo de su zona de confort, yo creo que eso es algo que se está viendo cada vez más. Y por lo menos aquí en Chile y en el área específica de la astronomía, al ser más, ¿no? Hace 20 años atrás éramos 30 doctores en astronomía, hoy día somos 300. Entonces existe la posibilidad de que muchos profesionales puedan hacer esta otra labor, ¿no? Entonces… también tiene que ver con el número de personas que pueden estar ahí. Y en el caso de la astronomía, a mí lo que siempre me ha maravillado, ¿no? Y yo creo que de todas las ciencias, pues yo conversaba esta tarde, ¿no? Como que le estaba preguntando por las células y que me contara, y ya yo estaba fascinada, mi cabeza ya empezó a hablar, a pensar en las células y cómo nosotros en astronomía, ¿no? Ya estamos viendo planetas y queremos ver si hay vida en los planetas, y bueno, necesitamos conocer cómo funcionó la primera célula, ¿no? Entonces ya inmediatamente uno empieza como a hacer esas asociaciones, y eso es la curiosidad innata por tratar de entender lo que le rodea a uno, que es parte de la humanidad. Yo creo que todos queremos tratar de entender lo que nos rodea, tanto a las otras personas como la naturaleza. Y en el caso de la astronomía y de los científicos, son estas ideas que uno tiene que después se tienen que plasmar en instrumentación, en metodología para poder obtener ese conocimiento.
Y esa instrumentación no existe, hay que crearla, hay que diseñarla, y eso no lo hacemos los científicos, lo hace una batería, una cadena de profesionales, ingenieros, desarrolladores, quienes construyen los instrumentos que usas tú, ¿no? O los instrumentos que sé yo, y que son tan complejos ahora y requieren el talento y el conocimiento de todos los actores, que en el caso de ALMA tenemos a todo el mundo, tenemos a Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, ¿no? Todos, Chile, y todos involucrados. ¿Para qué? Para construir un instrumento que nos permita por los próximos 30 años entender, conocer este universo. Y todo lo que se hace ahí es nuevo, todo lo que se diseña es nuevo, tiene que funcionar, hay que desarrollar materiales nuevos. Eso lo hacen las empresas, las industrias, no lo hacemos los científicos. Y entonces en estos grandes proyectos se da naturalmente esta integración entre la industria, la empresa, aquellos científicos que tienen que convencer a los gobiernos para que inviertan en construir instrumentos que valen más de $1.000 millones, ¿no? O incluso 10.000 millones de dólares, estamos todos esperanzados, ¿no? Que aquí a julio vamos a poder tener las primeras imágenes con el telescopio, ¿no? El James Webb. Y eso es algo fascinante, pero son proyectos y son una colaboración permanente y desarrollo permanente de largo plazo, 20 años o más. Y eso es algo que de alguna manera tenemos que transmitir a la ciudadanía, porque si la ciudadanía se convence y participa de este entusiasmo, entonces los políticos se van a empezar a escuchar. Porque si no, la política y el mundo, ¿no? de las políticas públicas es acotado en el tiempo, y la ciencia requiere plazos mucho más largos. Sí. Pones un punto importantísimo, porque son dos mundos diferentísimos que se tienen que entender, y eso me lleva también a la parte internacional, a la parte de la diplomacia de la ciencia, de las relaciones internacionales, que en el caso de astronomía pues es como obvio, y en el caso seguro tuyo, Ana María, que estás allá en Francia. Pero yo lo veo mucho, hablando en embajadas de Colombia en todas partes del mundo, la importancia de conectar. Porque además los diplomáticos no tienen por qué saber ciencia, porque no es lo de ellos, y los científicos no tienen por qué saber diplomacia, pero deberían empezar a saber. Debería haber en cada embajada de cada país un funcionario que supiera de ciencia, que sea la persona de ciencia, que sea la liaison. Ya tenemos el liaison cultural, fabuloso, que invita pues a los personajes de su país de cultura para que los conozcan en el otro país. Y el científico, entonces necesitamos, muchos países los tienen, estoy segura que Chile los tiene, Colombia están empezando a entender esta importancia, y eso puede también mover muchos hilos y puede pues traer a escenario un montón de oportunidades para personas jóvenes que quieren ir a estudiar o a trabajar. Y ahí viene pues otro tema también, pues, que es el que hablábamos, que me encanta, que es el de la inspiración, porque creo que en el público tenemos también gente muy joven. Pues para que ustedes sepan que, bueno, por un lado es aprovechar estas luminarias, pero que ellas no les ha tocado fácil a ninguna, pero se puede, hay campo, hay manera, y es muy importante y muy urgente tener una visión, tener un ejército de niñas y de muchachos, porque yo creo que esto tiene que ser de todo el mundo. Interesados en seguir carreras de ciencia, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo tú has notado, digamos, en Colombia que hay algún interés, como un pico de interés en Brigitte en este? Sigue siendo muy limitado, ¿no? Digamos, porque la formación científica tiene que venir desde la escuela y desde la familia. El amor por el conocimiento, el permitirle a las niñas por igual participar de este proceso, digamos, de formación. Y hay muchos prejuicios, todavía hay muchos espacios que de manera a veces ya no tan directa como en el pasado, pero sí muy presente, hacen que
las niñas se vean desestimuladas a seguir carreras en ingenierías, en matemáticas, en física, y se requiere un esfuerzo muy importante en la educación pública para promover estas carreras. Se requiere a lo largo de toda la formación en el bachillerato y que lleguen a la universidad en equidad de condiciones y también con apoyo suficiente para que no desistan por el camino, porque hay muchos, digamos, muchos incentivos negativos que hacen que las mujeres tiendan a abandonar más las carreras que los hombres que la tienen, digamos, más garantizada por otro lado. Entonces sí hay una cantidad de políticas, de incentivos y de procesos que hay que desarrollar. Nosotros tenemos un programa de becas para ingenieras desarrolladoras y les descontamos el 50% de la matrícula. Aún así no hay candidatas porque no llegan desde abajo. Entonces hay que ir más abajo a buscar las personas. Y también me imagino que habrá, que no es fácil, se habla un poco de la discriminación en la ciencia. Ana María, no sé si tú lo has visto en Europa, es decir, en laboratorios, que no siempre pues hay como una igualdad, ¿no? Eso es lo que a veces uno oye. ¿Lo has vivido, lo has sentido? Mira, la verdad es que yo nunca me he sentido discriminada, pero no creo ser representativa necesariamente de todas las mujeres, porque sé que colegas mías lo han sentido. Mi análisis es que es un problema mucho más profundo, que es algo que se genera probablemente en la infancia. Para mí la clave son los padres que van a invertir las mismas ambiciones, los mismos sueños en sus hijos hombres y en sus hijas mujeres. Lo que he visto es que cuando eso ocurre, las mujeres en general se sienten empoderadas y van a hacer carrera en física, en matemática, en biología, en lo que les guste. Muchas veces lo que pasa es que no se les autoriza, aunque no se les diga, a soñar con volverse grandes científicas. Yo creo que si queremos realmente cambiar esta situación, claro que está bien permitirle a las mujeres que accedan a cargos más elevados, que haya más igualdad, me parece muy bien hoy en día como medida, porque se necesita eso para empezar a cambiar la situación. Pero se necesita un trabajo mucho más profundo, que es de educar a los padres y que los padres les digan a sus hijos hombres de levantar la mesa, tanto como a sus hijas mujeres, y que les digan a los dos de ir a estudiar sus matemáticas. Claro. Lo que yo quiero meter la cuchara, porque lo que dice la Ana tan intuitivamente tiene, como siempre hay un estudio para todo, pero es un estudio bien impresionante de la OCDE en el que muestra que establece que los padres, cuando se les pregunta por el futuro, padres y madres, digamos, en Chile, esto es un estudio en Chile, por el futuro de sus hijos varones, el 50% tiene expectativas de que sigan una carrera ligada a la ciencia, la tecnología, la ingeniería o la matemática, y cuando le preguntan por el futuro de sus hijos, de sus hijas, la expectativa disminuye un 16%. Y eso es parte de lo que está en la base cultural. Ahora, de todas maneras, y a nosotros nos tocó también, en la instalación, cuando hicimos el diseño e implementación del ministerio, tuvo 3 líneas editoriales que dijimos, esto va a ser importante para la fundación. Una fue que el ministerio naciera con una política transversal de equidad de género, de igualdad de género, con medidas de equidad, no solamente dentro del ministerio, sino que para todo el sistema CTCI. Y estuvimos 2 años en distintas instancias de participación, ¿cierto? En las que varias de las personas que están acá participaron, Brigitte incluida, hay varias personas, en las que construimos, digamos, un marco de monitoreo, un marco de monitoreo de la situación, digamos, para ir entregando datos, obviamente que una consulta mucho más cualitativa también. Y generamos un marco de acciones, que hoy día tiene un programa, que tiene financiamiento, tiene una línea de acción. Y eso yo creo que es fundamental a la hora de decir, bueno, vamos a instalar, digamos, cómo queremos hacer ciencia. Ya nos da lo mismo cómo queremos hacer ciencia, ¿cierto? Tal vez hemos vivido por muchos años
haciendo ciencia y haciendo la oda a aquel acto que pareciera ser, se caricaturiza casi medio divino, ¿cierto? Como fuera de la sociedad, como este acto en el que el investigador, posiblemente normalmente un hombre europeo, ¿cierto?, devela la naturaleza y ahí voilà, aparece Pero no es así, la ciencia está completamente embebida en la sociedad. No da lo mismo quien la hace y aquí hay datos que son interesantes. Muchas veces me decían, pero ¿por qué un Ministerio de Ciencia tiene que tener una política de igualdad de género? Y hay casos que son súper interesantes. Y uno, que es muy conocido, tal vez lo conocen, pero tiene que ver con el infarto. Y resulta ser que hoy día la Sociedad Americana de Cardiología está pidiendo que por favor hagan estudios clínicos con perspectiva de género. Porque las mujeres hoy día tenemos muchas más posibilidades de morirnos de una enfermedad cardiovascular, si es que nos da un infarto, que un hombre, a pesar de que les da más a los hombres. ¿Por qué? Porque los estudios se han hecho en un 70% en hombres. Por lo tanto, el diagnóstico, si nosotros sentimos los síntomas del infarto, ¿qué es lo que ustedes piensan inmediatamente? ¿No? Dolor en el pecho. Dolor en el pecho y en el brazo izquierdo. La película que hemos visto todo, el dolor en el pecho y el brazo izquierdo. Que ese es el síntoma característico del infarto, principalmente para los hombres y para las mujeres es diferente. Y por lo tanto, las pacientes se autodiagnostican, en el fondo no se dan cuenta que están teniendo un infarto y cuando llegan al consultorio les dan un tranquilizante o cualquier cosa y las mandan a la casa, no les van a hacer un electrocardiograma. Y eso pasa en muchas disciplinas. En la parte biomédica es brutal, porque vemos los impactos, la gente se muere, digamos, la mujer hoy día se muere más por eso. Pero en todas las disciplinas de investigación, en este proceso se abrieron preguntas interesantes, por ejemplo, en historia. La historia de nuestro país ha sido construida desde la perspectiva principalmente de los varones. Hay cosas muy bonitas en la historia nuestra, volviendo a la historia. Eloísa Díaz, que fue nuestra primera mujer médico en Chile, fue la primera persona que desde la medicina se metió en temas como la vacunación escolar obligatoria, porque no era un tema científico para sus compañeros varones en ese minuto, y es obvio, era una perspectiva diferente. Pero se metió en temas como ese, se metió obviamente que en temas como la pubertad, las enfermedades específicas de las mujeres, las condiciones de salubridad de los colegios y cómo eso impactaba el desarrollo de los niños y por lo tanto del país. Pero esa diferente óptica al final termina obviamente que o oscureciendo o enriqueciendo los sistemas de investigación, más allá incluso de un tema de que hay justicia, que es de donde nos paramos, ¿cierto? Pero la riqueza del mundo de la investigación es fundamental mientras más diversidad tú le agregas, digamos. Y eso tiene productos, en algunos casos eso es muy evidente, como en la medicina, pero trasladémoslo a la filosofía, trasladémoslo al derecho, trasladémoslo a la historia, trasladémoslo a la ecología y a la sustentabilidad. Y ahora que hay un cuestionamiento tan marcado sobre el ámbito del conocimiento en lo geográfico, si existe el conocimiento universal como una premisa o hay conocimientos parciales y locales que tienen estatutos distintos. Y cada vez vamos a ver un reto más grande de conversación con otras visiones del mundo, no necesariamente para sentarnos a hablar con los terraplanistas, pero sí con otras visiones, con ontologías distintas, con perspectivas del mundo que antes no estaban presentes. Y la buena ciencia debe ser capaz de conversar con otras maneras de interpretar el universo. Sí. Mónica, unas últimas palabras sobre este tema. Porque ya nos acercamos al final para poder oír a la orquesta. Mónica. No, efectivamente, como dice aquí, el tema de las mujeres o de las niñas, ¿no? Tempranamente no mirando la posibilidad de poder dedicarse a algún área más de tecnología o de ciencia. Es un tema que hay que ir modificando, ¿no? Yo creo que en parte todas estas actividades en las cuales se está potenciando mucho la participación de mujeres en estas áreas, es un ejemplo para las jóvenes y para las niñas para ir avanzando en estos temas y darle mayores
desde muy tempranamente, ¿no? Para que las cosas vayan integrándose, porque la diversidad de visiones de los varones y las mujeres son completamente complementarias. Y de repente uno se ha visto, ¿no? Yo creo que todos han escuchado cosas bien cotidianas, ¿no? No puedo encontrar tal cosa en el closet, ¿no es cierto? Un hijo o un marido, ¿ya? Y tú vas, ¿ya? O va la hermana, aquí está. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso, no? Bueno, pareciera que hay algo que tiene que ver en la estructura de la mente femenina o la mente masculina que viene a lo mejor desde cientos de miles de años, ¿no? Por los roles que tenían en ese momento, que hace que en un caso las mujeres se fijen en ciertos detalles, en ciertas cosas. Y también hemos escuchado de que las mujeres, ¿no?, son muy buenas para ciertos trabajos con microchip o que son de mucho detalle. En cambio, la visión masculina es mucho más, es diferente, ¿no? Ve como las cosas, los grandes, ¿no? No los detalles. Bueno, eso en la ciencia a lo mejor y en toda la sociedad está presente y hemos estado mirando fundamentalmente con una mirada que no ha integrado esa manera de mirar porque simplemente no estaba. Y yo creo que tenemos que tomar conciencia de que eso es así como sociedad y que necesitamos esa complementariedad porque de esa complementariedad van a salir las ideas, ¿no? Va a salir el diálogo, va a salir visiones distintas, miradas distintas que van a ir enriqueciendo las soluciones, porque al final eso es lo que todos buscamos. Muy bien, pues en esa tónica yo les agradezco su inspiración, su sabiduría, palabras lindas y pensar un poco como, irnos un poco como optimistas, ¿cierto? No con lamentaciones, sino más bien hagámoslo, incluyamos en la ciencia todas estas miradas, es decir, por todos lados. Así que muchas gracias y vamos a oír música. Gracias.